Ok. ¿Qué significa? Para que no hagas lo que quisieres, en Gálatas 5:16 hasta el 17. Vamos a leer eso. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Y el versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y vivimos por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, mirándonos unos a otros. Amén. Entonces, aquí en este pasaje vemos lo que nosotros podemos decir que es la guerra civil del cristiano. La guerra civil del cristiano. El espíritu, la naturaleza espiritual dentro de uno, porque ahora nosotros tenemos dos naturalezas, la naturaleza divina, como dice en 1 de Pedro capítulo 1, y la naturaleza pecaminosa o la carne. La naturaleza pecaminosa o la naturaleza de la carne, que es enemistad contra Dios, que se levanta contra las cosas de Dios, que tiene deseos pecaminosos, adulterio, fornicación, hechicería, orgías, etc. Sabemos que Romanos capítulo 8 dice que la mente carnal es enemistad de las cosas de Dios, ¿verdad? O sea, la mente pecaminosa es enemistad y no puede entender las cosas de Dios y no se sujeta a la ley de Dios. Romanos capítulo 8. Pero los que son guiados por el Espíritu, ellos sí entienden la ley de Dios, ellos sí se sujetan a la ley de Dios. Y el Espíritu da testimonio que ellos son hijos de Dios. Entonces, hay una guerra interna entre el creyente, entre obedecer a Dios y rebelarse contra Dios. Hay un remanente, lo que los puritanos decían, un pecado que sigue viviendo dentro de nosotros, un remanente del pecado que queda como quiera dentro de nosotros, y eso causa que nosotros como quiera pequemos. Y hay una lista aquí. Ahora, yo creo que la pregunta viene del punto de vista que muchas personas usan este versículo y otro versículo para justificar andar en la carne, para justificar vivir en el pecado. Y dicen, tú sabes, yo hago lo que no quiero. Pablo lo dijo. Pablo dijo, yo hago lo que yo no quiero y yo también hago lo que yo no quiero. Oye, esto no es una doctrina en este versículo que explica o que enseña que los cristianos quieren pecar y viven haciendo lo que ellos no quieren y viven en el pecado. No, porque lo dice en el mismo pasaje. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Tú dices, ¿la ley? ¿Quién está hablando de la ley? ¿De dónde vino la ley a esto? Y es interesante como Pablo usa sinónimamente andar en la carne y estar bajo la ley. Él entró la carne y la ley ahí mismo. Entonces, él dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Otra vez brinca otra vez contra para la carne. Y él dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredan más el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Otra vez regresa la ley. Entonces, en un momento estamos hablando de la carne y después estamos hablando de la ley y él brinca de la carne a la ley y del Espíritu. Entonces, ahí vemos la clave de esta interpretación. ¿Y qué es lo que significa eso? Para eso tenemos que brincar a otro lugar que está en Romanos capítulo 7. En Romanos capítulo 7, hablando Pablo de la codicia, Romanos 7:7, él dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque si la ley, el pecado está muerto. Y yo si la ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Por lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué es lo que Pablo está hablando aquí? ¿Qué es lo que él está diciendo? Que soy carnal, que soy vendido, que hago lo que no quiero. Esto es lo que él está explicando en los dos lugares. Cuando nosotros tratamos de vivir una vida piadosa, según la carne, según la ley, ¿tú sabes lo que hace? ¿Tú sabes lo que produce la ley? Que tú peques más. La ley produce en nosotros más pecado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que tú le dices, no toques este botón y ahí que lo queremos tocar. Entonces él dijo, antes de la ley yo ni sabía que era pecado codiciar, pero después que el mandamiento vino en mí, produjo más pecado dentro de mí. No porque la ley es pecaminosa, pero porque yo soy pecaminoso. Y de que me dijeron esa prohibición, ahí yo quise hacerlo más. ¿Tú ves? Pero los que son guiados por el Espíritu, en eso no están bajo la ley. Y por ende no se manifiestan las obras de la carne, porque están guiados por el Espíritu. Y lo que se produce del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, bondad, fe. Y si regresamos a Gálatas capítulo 3, este es el argumento que Pablo está haciendo a los que están allá, que se quieren santificar, perfeccionar según la ley, según las obras de la carne. Y lo que pasa es cuando tú tratas de hacer eso, cuando tú tratas de perfeccionarte, santificarte externamente, yo no sé por qué, la Biblia lo dice, por nuestra naturaleza pecaminosa, eso produce más pecado dentro de nosotros. La gente que son más legalistas son la gente que pecan más, porque no están siendo santificados por el Espíritu. Mira esto, en Gálatas capítulo 3, dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Y esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Recibiste el Espíritu, tú naciste de nuevo y recibiste el Espíritu para tú vencer el diablo, para tú romper las cadenas, para tú ser salvo, para tú ser una nueva criatura. ¿Lo recibiste por las obras de la ley o por oír el Evangelio con fe? Bueno, la respuesta lo sabemos. Nosotros lo recibimos, el Espíritu Santo, por oír, por fe. No fue por ninguna obras de la ley. Sabemos eso, ¿verdad? Punto. Sabemos que recibimos el Espíritu escuchando el Evangelio y creímos y nos arrepentimos, fuimos regenerados. La fe viene por oír la palabra de Dios. Vino por la fe. Ahí fue que recibimos el Espíritu.
Pero mira esto, versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. Comenzamos de esa manera, comenzamos por fe, comenzamos creyendo en Cristo, comenzamos creyendo en la cruz, comenzando sabiendo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y solamente Cristo nos podía salvar. Comenzamos por ahí, comenzando por el Espíritu, ahora vas a acabar en la carne. ¿Cómo así? En mis obras, en la ley. Ahora voy a regresar. Dios me salvó y ahora yo voy a regresar a la ley, a guardar la ley en mi fuerza. No, la santificación no es ahora Dios te salvó y ahora tú sigues tú solo, en tu carne, en la ley. No, tú comenzaste por el Espíritu y tú continúas en el Espíritu, porque si tú continúas en la carne, pecado, y tú no vas a hacer lo que tú debes de hacer, lo que tú quieres hacer. Tú vas a hacer otras cosas, tú vas a pecar, porque tú eres un pecador. Y si Dios quita tu mano de encima de ti, tú vas a portar como un diablo, como un demonio. Todo el mundo va a saber que Dios quitó su mano dentro de ti, porque tú no eres santo y yo no somos santos de nosotros mismos. No hay nada bueno dentro de nosotros. Tú ves, Cristo dijo, sin mí ustedes no pueden ser absolutamente nada. Comenzamos en el Espíritu y seguimos en el Espíritu. Seguimos arrepintiéndonos, confiando en Cristo, ojos puestos en la cruz, siendo llenos del Espíritu Santo. Y los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Tantas cosas, versículo 4, habéis padecido en vano. Tantas cosas, yo sufrí tanto en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Él está haciendo estas preguntas retóricas porque Él quiere que ellos razonen, Él quiere que ellos entiendan, o es por fe o es por obras de la ley. Y punto. Muchas veces nosotros estamos de acuerdo con el primero. No, la primera vez fue por fe, pero Él sigue con el mismo argumento. Pero ahora tú vas a terminar la ley, tú vas a terminar las obras de la carne. Y bueno, después hace el argumento de Abraham y cómo nosotros fuimos redimidos. Y después en capítulo 5, él regresa otra vez con este mismo argumento. Él dice, capítulo 5, versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Por el Espíritu es que nosotros guardamos la fe. Por el Espíritu que somos sellados, por el Espíritu que somos libres. Versículo 1, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Y cuál es el yugo de la esclavitud? Regresar a la ley, a guardar la ley, a las obras de la ley, a las obras de la carne. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respeto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que será. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, y la circuncisión es ley, obras, para ser salvo, para ser santificado, ¿verdad? Porque esta gente estaban diciendo, sí, ustedes son salvos, pero ustedes ahora tienen que ser circuncidados. ¿Por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo no estaba predicando circuncisión, él estaba predicando la cruz. Y ese es el poder. Por eso él dijo, nosotros somos transformados de gloria en gloria mirando a Cristo. La clave de nuestra santificación es Cristo. Cristo es nuestra justificación, Cristo es nuestra santificación, Cristo es nuestra sabiduría, Cristo, 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 Cristo. Hay gente que dice, Cristo nos salvó y nos regresa para atrás para la ley. No, Pablo dice que no. Cristo nos salvó y Él sigue santificándonos. Nos sigue santificando, porque si tú regresas a la ley, si tú regresas a las obras, lo que va a venir es adulterio. Tú vas a perder, porque la ley fue dada para callarle la boca a los hombres. Romanos 3:19. Para eso fue que la ley fue dada, para callarle la boca a los hombres. Pero los que son guiados por el Espíritu, amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe,
no tienen ninguna ley contra ellos. Y eso nos libera, hermanos, para no andar según la carne, para no tratar de santificarnos según la carne, pero según el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, la ley de Cristo. Y los que han sido crucificados con Cristo están muertos con sus deseos y sus derechos. Entonces es la cruz que nos santifica, es la cruz que nos salva, es el Espíritu, y eso lo recibimos por fe. Y así que crecemos. Nosotros, la única forma de ganar esta guerra civil es en el Espíritu, no según la ley, porque la ley va a producir todo tipo de inmundicia dentro de ti. Por eso es que una persona viene a Cristo y comenzamos a ponerle ley, ponte esta falda, la barba te la tienen que quitar, te tienen que quitar esto, te tienen que quitar lo otro, no puede ser esto, no puede ser lo otro, y no le predicamos el Evangelio. Se produce todo tipo de maldad dentro de ellos. Es el Evangelio, y es a través del Espíritu, y es el Espíritu que rompe esas cadenas, y es el Espíritu que santifica, y debemos de andar según el Espíritu. Entonces en ese contexto, otra vez, todo es un pasaje que fácilmente lo arrancamos de su contexto y comenzamos a decir, mira, no se puede hacer lo que quiere, pero en el contexto está hablando de la ley y de la carne y del Espíritu, y de aquellos que están en Cristo y de aquellos que no están en Cristo.